La pregunta fue hoy de Shema Israel. Shema Israel es una declaración, de hecho, que según la tradición judía, tenemos en nuestras fuentes que Jacob, el padre de los 12 tribus, conocido, el hijo de Isaac, nieto de Abraham Avinu, nuestro padre, es él antes de la muerte de él, antes de fallecer, le convocó a todos sus hijos por el miedo que en la tierra de Egipto donde habitaban ellos, ¿sí?, iban a tener una influencia negativa, como ya tuvieron después de la muerte de todas las tribus, de todos los hermanos y toda la familia de Jacob. Sus descendientes empezaron a mezclar con los egipcios, empezaron a ser también idólatras como ellos, como sabemos que cayeron en el nivel 49 de grados de impureza, ¿sí? Y por eso tuvieron que ir contando 49 días hasta el día 50 que recibieron la Torah para quitar estas cáscaras que los cubrieron de la impureza y empezar entrar en los 49 grados de pureza. Entonces, Jacob tuvo esa sospecha que tal vez uno de sus hijos vaya a desviar del camino que él les marcó, ¿sí?, antes. Entonces les convocó a todos sus hijos y les dijo que si ellos van a seguir el camino que él les enseñó, que el camino de un solo Dios, el camino del monoteísmo, que seguir en la emuná que difundió su padre Isaac y también su abuelo Abraham Avinu, que comenzó toda esta emuná, un solo creador. Y entonces le dijeron: escucha Israel. Esa fue la respuesta de los hijos de Jacob, porque él se llamaba de hecho Israel, que Israel sabemos que es un nombre más fuerte, con más energía positiva que Jacob. Jacob es como Akev, el talón, ¿sí? El talón representa lo que es el lugar más bajo del hombre, ¿no?, de la persona, ¿sí? Y la cabeza es más alta, ¿sí o no? O sea, uno puede vivir sin talón, sí, pero sin cabeza, imposible, ¿verdad? Entonces, el Israel es Rosh también. En la palabra Israel existe, dentro de la palabra Israel también está la palabra Rosh, que es la cabeza, ¿sí? Entonces, ¿cuándo recibió el título de Israel? O sea, el nombre nuevo. Cuando peleó con el ángel y logró vencerlo. Entonces, en este momento, Hashem le cambió el nombre, ¿sí?, de Jacob, del talón, que era bajo, que era despreciado, ¿sí?, como el talón, a Israel, que es Rosh, que es cabeza, ¿sí?, de todo Am Israel, que de él salió las 12 tribus, los 12 hermanos, que ellos siguieron el camino de Abraham, Isaac y Jacob, su padre. Entonces, en este momento, cuando Jacob reunió a sus hijos y declararon que ellos van a seguir Shema Israel, escucha Israel, Dios nuestro Dios, ¿sí?, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, es un solo Dios. O sea, seguimos tu camino, seguimos esta creencia en un solo Dios y no vamos a mover de esto. Entonces, en este momento, ¿qué le contestó él mismo? Jacob: bendito el nombre de su gloria para siempre. Eso significa como que agradeció a Hashem que todos sus hijos estaban en buen camino, en el camino que él les marcó desde la infancia, ¿sí? No como Abraham, su abuelo, que tuvo un hijo en un mal camino que se llamaba Ismael y que nos hace hasta la fecha muchos dolores de cabeza, muchos atentados ahorita en Europa, en todos los lugares, ¿sí? Y tienen un poquito más de miedo que en Israel. O sea, entonces, el lugar más seguro hoy en día es Israel, no fuera de Israel. Entonces, tienen más miedo de estos árabes, ¿sí? Dicen como chiste cuando Hashem le llamó a Abraham y le dijo que lleva a su hijo, Kachna et bincha, le dijo: llévate a tu hijo. ¿A dónde? A la Akedah, ¿no? Como aparentemente a sacrificarlo. No le dijo nunca matarlo, ¿sí? Nunca. Le dijo: et bincha et yehidecha she'avta. Entonces, cuando Abraham le dijo: tengo 2 hijos, entonces dijo: et yehidecha, tu hijo único. Pero cada uno de ellos es único. Entonces, asher avta, que amaste, que amas. Entonces dijo: amo a los 2. Dijo: bueno, si no entiendes por la buena, te voy a explicar específicamente Yitzhak. Ok, entonces dicen en el chiste que si Abraham no hubiera regateado con Hashem, ¿quién es esto, el otro? Luego
si hubiera llevado a Ismael, hubiéramos acabado con todas estas broncas hoy en día, con todos los atentados, los torres gemelas todavía hubieran existido en Estados Unidos, todos los atentados no hubieran existido hoy en día, hubiéramos acabado con todos los millones de descendencia de Ismael que salieron de él, ¿no? Pero dicen que cuando Hashem le dijo, llévate a tu hijo a la Kedah, a sacrificarlo, a Aleu Sham Leolá, súbeme a una montaña que te voy a enseñar, ¿sí? Leolá, como un holocausto, pero nunca le dijo, mátalo ahí. Pero entonces Abraham vino y le dijo, cuando le dijo, antes de eso, hasta que llegó a decirle estas palabras, le dijo, Abraham, toma tu celular y arrójalo en el WC, así, en el excusado. Dijo, no, Dios, no me pides esto. Bueno, fue una broma nada más, llévate a tu hijo a sacrificarlo. Eso sí, no hay problema. Entonces dice, es un chiste, pero muy triste a veces, ¿no? Que cuando sacrificamos nuestros hijos, ¿sí? Le damos más importancia a veces en la vida, más prioridad al celular, en la comida familiar, o en el almuerzo, la cena, o en Shabbat, que cuando tratamos a los hijos, tratamos de educarlos, tratamos de inculcarles valores, principios, que nosotros creemos en eso. En lugar de eso, todo el tiempo estamos con el celular, tanto nosotros como ellos, pero el mal ejemplo nos damos nosotros. Entonces, eso es más que sacrificar a un hijo, ¿no? Entonces, sí es chiste, pero es muy triste. Entonces, regresamos a la pregunta, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la declaración que cada yehudí cuando nace y le hacen Brit Milá, nace con esto? Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Y cuando muere también, y cuando se lo avientan y lo arrojan a la hoguera, igual, ¿sí? En cada momento de la vida de uno, antes de dormir también, se levanta, se despierta, Beshorbeja Ukomeja, al acostarse y al levantarse uno tiene que recitar el Kriyat Shema. En cada momento de la vida, ¿sí? Es la unificación de un solo Dios. La creencia en un solo Dios. Cuando tú lo estás diciendo, obvio que dice, escucha Israel, estás diciendo a todo el pueblo, obviamente, pero no estás convocando a toda la comunidad, a todo el pueblo, sino estás diciendo una declaración en público, ¿sí? Que existe un solo Dios, que tú crees, y no nada más eso, aparte de que la creencia en un solo Dios, dicen que cuando la persona hace esta declaración, que no es nada más una expresión, ¿sí? Sino es una expresión pero más profunda, es como tipo de declaración que uno declara a Hashem, que él cree en un solo Dios, que no cree en todos los tipos de idolatrías que existen alrededor del mundo, y existen miles, ¿sí? De creencias y religiones alrededor del mundo, ¿sí? que infinitos, ¿sí? Entonces cuando tú dices estas palabras, demuestras a Dios que tú eres fiel a Él, leal a un solo Dios. Esa es la creencia. Entonces estás hablando con Él. Y todo lo hecho a lo largo de la tefilá, uno platica con Él. Es un diálogo, ¿sí? Que estamos hablando con Él. Toda la tefilá. Y más en este párrafo, ¿sí? Que es obligación al yehudí declararlo diario, 2 veces al día. En la mañana y en la noche. Al levantarse y al acostarse. Cuentan sobre cuando acabó la Shoah, toda la Segunda Guerra Mundial, entonces se juntaban muchísimos miles de judíos refugiados, ¿sí? En campos de refugiados en Europa todavía, en Cafricín, en otros lados, ¿sí? Y el ONU y Estados Unidos, otros también de Israel, Estado de Israel, también mandaron mucha gente para atenderlos. Pero muchos niños se perdieron en el trayecto de 6 años, desde el 38 hasta 44, ¿no? Se perdieron. ¿Por qué se perdieron? Porque muchos papás que se preocuparon por la vida de sus hijos, los entregaron a familias polacos, rusos, alemanes, gente buena que de veras quiso ayudarles, ofreció un refugio para estos niños. Y muchos de ellos también se fueron a conventos, ¿sí? Los llevaron los monjos o los curas o los padres, ¿sí? A los conventos y los criaron ahí como católicos o cristianos o lo que sea, ¿no? Y después de la guerra quisieron rescatarlos. ¿Cómo lo iban a hacer? ¿Cómo lo van a identificar? Un niño de 6 años que ahorita ya tiene 12
o de 8 años que ahorita tiene 14, y ya comió hazir, y que todos los días hace su misa y rezando y ante la cruz y todas estas cosas que le enseñaron en estos conventos. Es muy difícil. Sí, muchos niños también de 4 o 5 años ya perdieron se le borró todas las imágenes, ¿no? De cómo su papá ponía tefilín, cómo lo llevaba a la sinagoga a rezar. Era muy difícil el rescate. Entonces tenían que comprobar que son judíos. Y no era suficiente que le enseñan que tienen ahí la cortada de la circuncisión, del Brit Milá. No, le van a quitar el pantalón a cada niño. Entonces eran muy difíciles. Y más difícil todavía, peor, que los mismos encargados de los conventos no dejaban entrar a los judíos, a los rabinos, que iban a rescatar a los niños y recuperarlos y traerlos a Israel para adopción, ¿sí? O buscando sus familiares si sobrevivieron en la guerra. Entonces, uno de los rabinos muy importantes, ¿sí? Que fue con esta misión, llegó a un convento con un listado de todos los niños que llegaron allá. No sé cómo lograron esa es costumbre, es un hábito ya. Bueno, entonces le dijo el encargado, gracias, qué pena, perdón. Le dijo al encargado que él le da solo, que él no puede reconocer a los niños y las niñas, obviamente. Las niñas es más difícil todavía, ¿sí? Entonces le dijo, te doy solamente 5 minutos. Si en 5 minutos logras identificar a los niños judíos, son tuyos. Y si no, se quedan acá todos. Entonces el rabino pensó y rezó, Dios, ayúdame, ¿cómo puedo lograr en 5 minutos identificar de cientos de niños del convento quiénes son los judíos y quién soy y quién no? Y son almas perdidas que no son culpables de eso, ¿sí? Que fueron criadas y educadas en este lugar de otra creencia, ¿no? ¿Qué hubieran hecho ustedes? Yo creo que una vez la platiqué, ¿no? Esta historia, ¿verdad? ¿Qué es lo que dijo el Rab? Le dijo, reúnen a todos los niños del patio y yo voy a identificar. Dijo, bueno, se burló este encargado del convento del rabino. Dijo, no hay forma que lo haga. Entonces reunió a todos los niños y niñas y el rabino entró y gritó, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Y ese fue el grito que despertó las memorias, y empezaron a flotar las memorias, como la mamá, el papá antes de dormir se acostaban con el niño y leían el Kriyat Shema con él, y empezaron a gritar también ellos, Shema Israel, Hashem. Dijo, esos son mis hijos, me llevo todas estas niñas, y salvó muchísimos niños de ahí, no de uno, muchos conventos que fueron ahí protegidos, de hecho, y nos hicieron un favor al final de cuentas, pero no nos quisieron entregarlos. Pero no. Entonces, por la ley, los obliga, si son Yehudim, regresarlos al pueblo. Pero al final logró con eso. Esa es una frase básica, ¿sí? Fundamental de todo el judaísmo, de hecho. Entonces, cuando tú lo dices, no solo hablas con el pueblo, sino estás diciendo entre tú y Dios también, entre tú y tu creador, ¿sí? Que esa es tu creencia, que crees en Él, que eres fiel a Él, que crees en un solo Dios, etc. ¿Me explico? Sí. Bueno, yo le quería preguntar a una cuestión que así y dejar es largo, ¿no? Okay. Pero si me salimos de No, está bien, entonces seguimos con el tema, unos minutos más, hay tiempo. Qué bueno que abordaron el tema, es muy importante también. Cuando uno tapa los ojos con los 2 dedos, ¿sí? Y con los 3 dedos aquí en la frente, primero tapar los ojos, ¿sí? Uno puede tapar como sea, ¿sí? Pero según la Kabbalah es bueno tapar con los 2 dedos así y los 3 en la frente, ¿sí? De esta forma. Los 3 representan siempre lo que es la base del judaísmo, que son los 3 patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob, ¿sí? Nosotros sabemos también que el pueblo judío también está basado en el número 3 muchas veces, ¿sí? Como la Torah, Nevi'im y Ktuvim. La Torah, los 5 libros de la Torah, los libros de los profetas y los 5 libros de las escrituras, ¿sí? Son 5 de Torah,
14 de profetas y 5 de escrituras. Escrituras se refiere a Shir Hashirim, Kohelet y todos estos libros, ¿sí? Ruth, Esther, todo. Los profetas son los profetas desde el principio hasta el final, o sea, cuando empezó Melahim, Reyes, después Shemuel, después Yoná, Mijá, todos estos, Irmías, Jeremías, Hezkel, todos estos libros de profetas. Esos son 3 también. También está basado en los 3 hermanos, Moshe, Aarón y Miriam. De hecho, Miriam, que es la primogénita, también está basado en el número 3, mucho en Am Israel, que es la Trinidad, fuera de nosotros, ¿no? Pero de ahí salió la copia al pueblo judío, ¿sí? De los cristianos que creen en la Trinidad, ¿sí? Que hay 3, ¿sí? Esos, ni pensar en eso puede uno, ¿no? Pero uno tiene que saber que Am Israel está formado también de 3, o sea, una familia, cualquier lugar está formado de 2, padre y madre, y el hijo, ¿sí? Que es como como dice el rey Salomón, que Ajuta Meshulash lo bimerainate, cuando hay una unión de 3, o sea, como una vela trenciada, ¿no? Que cuando tú tienes un solo hilo, fácilmente lo puedes romper o estirar y romperlo. Pero cuando hay 2 es más difícil, cuando hay 3 todavía más difícil. Cuando hay un... ¿Mandé? No dicen cordón de 3 dobleces, es difícil de romper. Exacto, ese es lo correcto, ¿sí? Cuando mientras más gente se une, entonces la unión hace la fuerza y es difícil. Cuentan sobre un papá que antes de fallecer, ¿sí? Les llamó a todos sus hijos y le dijo que cada uno traiga una, ¿cómo se llama? Un canaico, lo que hacen en la... ¿Mandé? Hilo. No hilo, como un palo, ¿sí? ¿Mandé? Muy delgado, ¿sí? Y les dijo, cada uno que rompa esto. Pues, fácilmente lo rompieron. Ahora dijo, traigan cada uno otro, ¿sí? Y trajeron cada uno. Eran como 12 hijos. Entonces los 12 hijos ahorita unan a todos. A ver, intentan romper, ya es difícil. Ya nos dijo, mientras ustedes estén separados, cada uno separado por su cuenta, entonces van a estar a la exposición de la gente para quebrarlos, para romperlos, para destruirlos. Pero cuando estén ustedes unidos, la unión es la que hace la fuerza. Y nadie va a poder con ustedes. Eso es lo que le dijo Jacob a sus hijos también. Si ustedes creen en la unificación de Dios, en un solo Dios, y ustedes están unidos en esta creencia y van en el mismo camino, en el mismo rumbo, ese es el destino del pueblo judío, ¿sí? Entonces hay una promesa que el pueblo judío nunca se va a exterminar. Muchos pueblos alrededor del mundo, los griegos, los romanos, no existen hoy en día, los filisteos no existen hoy en día. Todos los que destruyeron y quisieron acabar con el pueblo judío, están debajo de la tierra. Y Am Israel, como dice el cántico, Hay Bekayam, ¿sí? Vive y existe, ¿sí? Nunca se va, porque es una promesa celestial, que Am Israel, el pueblo judío, nunca se va a acabar, ¿sí? Porque son el pueblo de Hashem, que Él eligió y los eligió a Él, y por eso es la promesa que nosotros tenemos que cumplir la tarea y declarar a Dios que nosotros creemos solamente en Él y no en otros, ¿sí? Entonces nosotros nos entregamos también a nuestras vidas, a todo nuestro ser en sus manos. Cuando tú dices yo confío en ti, quiere decir que tú, todo lo que hagas está bien para mí, ¿no? Cuando se casa una pareja, ¿sí? Hacen como una declaración, ¿no? Que adquisición de la mujer a través de un anillo, plata o algo así, ¿sí? Y se comprometen, hay un compromiso, un documento que se firma entre los dos y se comprometen a cumplir algunas tareas en su vida para el bien de ambos, ¿no? Para proteger uno al otro, para estar fiel, para ser fiel, para alimentar, vestir, satisfacer todas las necesidades del otro, ¿no? Ese es un compromiso no solo verbal, sino también por escrito, firmado, ¿sí? Solo de parte del hombre, no la mujer. La mujer no le debe nada, ¿okay? Entonces, esta unión que se forma una pareja no es para vivir solos, ¿verdad? Todos queremos hijos. Queremos que haya continuidad, que haya constancia
del apellido, del trabajo, de los valores que inculco a mis hijos, de amor que puedo transmitirles, ¿no? Todo lo que tengo, transmitir a eso, a mis hijos. Y ese es lo que, cuando la letra 1, Aleph, representa a Dios, ¿no? Un solo Dios. La letra Bet que representa a la pareja. Y también la letra Bet, ¿sí? Representa Bait, casa, hogar. Una pareja forma un hogar. O sea, pero de confianza, ¿sí? De fidelidad, ¿sí? Y la Gimel ya viene Gomel. Gomel, como Gomel Hasadim Tovim. Gomel es hacer favores. O sea, cuando viene el hijo, ya tenemos a quién dar, a quién transmitir. No lo guardamos solo para nosotros todo, sino también cuando viene el hijo, entonces ya siente uno, o sea, el primer hijo, el segundo, el tercero, que tiene a quien dar todo lo que él obtuvo en la vida, ¿sí? Entonces eso es importante, saber que en la vida hay que tener, ¿sí? Este número 3 que siempre representa una unión, ¿sí? Obviamente que puedes traer mucho más hijos. Tengo aquí un artículo que lo puedo enseñar de una señora no en la India, en África, no en África, en Uganda. ¿Han oído de Uganda? De este loco, Idi Amin. ¿Han oído de este presidente que secuestraron el avión israelí con muchos judíos? Sí, lo llevaron allá, a Uganda. Y este Idi Amin, ¿no? Que se quería mucho, venía y decía que él es amigo de los israelitas, pero le dio refugio a los secuestradores árabes, obvio, ¿no? De todas formas, esta mujer no se van a traumar, agárrense bien y mejor aprieten el seguro ¿cómo se llama? El cinturón de seguridad, porque van a volar con eso. Tiene 38 hijos e hijas. Tenía 44, se le murieron 6 y quedó hoy en día con 38 hijos de un solo hombre. El hombre obviamente ya la abandonó. Con ya no quiso tomar responsabilidad. Es un macho, ¿sí? Tipo común de la gente que no quiere tomar responsabilidad en la vida y la dejó sola. Pero es impresionante cómo los tuvo. Ella tiene, ¿qué edad? No son de 60 ni 70, tiene 39 años. Se casó a la edad de 13 años y tuvo, ¿sí? 6 veces gemelos, 6 veces, 4 veces, no, 3 veces, 4 veces triatres y 3 veces cuatrillazos, ¿no? Cuatrillizos. ¿Cuánto es? Saquen la cuenta. Y aparte individuales, o sea que le salió así de casualidad, uno nada más. De pura casualidad. Imagínense. Lo puedo enseñar a esto, pero no es el tema, ¿no? Pero ese artículo que salió esta semana justamente, me traumé yo también, sí, pero me agarré bien y dije, bueno, qué buena bendición de Dios, ¿no? Y ella no se queja, ella está contenta y le da gracias a Dios, dice, con la ayuda de Dios voy a salir adelante. Sin el ¿Mandé? Disculpe, ¿los partos múltiples son bendición? O sea, ¿Los partos? Bueno, cuando nacen de 6, 7. Claro, el pueblo judío en Egipto, ¿cuántos hijos tuvo? 6 en cada parto. Hace poco, ¿no? En Europa, ¿no? Nacieron 6, ¿no? También, ¿no? ¿Sí? Eso nada más para demostrar, Dios de vez en cuando te manda un mensaje que no dudes en sus palabras. Que sí pueden existir casos de 2, de 3, de 4, de 5, de 6 también y más todavía. Es impresionante, pero bueno, el tema no es ese. El tema es que cuando llega el 3, Aleph, Dios, ¿sí? Dios forma la pareja, es la Bet. Bet es la Bait, la casa, ¿sí? El hogar. Y la Gimel es la producción de estos ambos, de la pareja, que trae a la Gimel. Gimel es Gomel Hasadim, es como decimos en la Tefilá, que Hashem hace Hasadim, favores con nosotros. ¿Con quién hace más favores uno? Sino con sus hijos. Obvio, ¿no? No con la suegra, no con sus papás, no con sus papás ni siquiera,
¿sí? El amor que tiene el papá, los papás a sus hijos es mucho más grande y más fuerte que el amor que tiene a sus papás, sin despreciar a nadie, sin hacerle sentir a nadie mal, ¿no? Que como papás tenemos que entender eso, ¿sí? Si ahorita tienes prioridad o atender a tu hijo o atender a tu papá, ¿a quién tienes que atender? Alógicamente al papá. Emocionalmente, ¿a quién atiendes? Al hijo. No es lo mismo. Pero no es el tema, ¿sí? Regresamos al tema. El tema es de Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Ahora, cuando uno dice tres, entonces se representa a nuestros ancestros, a quien Abraham, que difundió que la creencia en un solo Dios, ¿verdad? Y eso es lo que hacemos. Entonces los dos ojos, tapamos los ojos. ¿Por qué? Porque le decimos a Dios, aun cuando no vemos las cosas claras y aunque no entendemos por qué suceden las cosas así o así, ¿sí? Creemos en ti. Sabemos que todo lo que haces es para bien. Sabemos que todo lo que sucede en la vida vienen dirigidos de ti. Y si vienen de ti, pues creemos en ti. Y sabemos que todo lo que haces es para el bien de uno. Y no tenemos duda. Y con ojos cerrados vamos a seguirte. Y esa es la declaración que estamos haciendo. Shema Israel, Adonai, Eloheinu, Adonai Echad. ¿Qué significa? Hashem, la cualidad de la misericordia, ¿verdad? Y Eloheinu, ¿qué es? La justicia, el rigor. Los dos vienen de ¿dónde? De Hashem Echad, de un solo origen. ¿Cuál es el origen? Hashem, la misericordia. Tanto la misericordia de Dios como la justicia de Él que hace con nosotros, o sea, que a veces nos va a costar trabajo encontrar empleo, encontrar pareja, tener hijos, tener la parnasá, el sustento, lidiar con hijos a veces de mal camino, que de repente se descarrilan del camino, con una buena suegra, o cualquier tipo de cosas, vecinos que nos molestan, así cosas que la persona se topa en el camino y tiene muchas dificultades. Con ojos cerrados, cerramos los ojos y confiamos en ¿en tu qué? En tu justicia, en tu honestidad, en que no haya iniquidad, que Dios no es chueco, no recibe soborno, que todo lo que hace es para el bien de uno. ¿Cómo? No sabemos. ¿Por qué? No sabemos y no podemos preguntar, no podemos cuestionar. Y ese es uno de los errores más grandes que tuvieron ¿quién? Los espías en la semana. Ayer, la parasha que leímos. Que ellos, cuando vieron los muertos, cuando vieron que hay gigantes, cuando vieron que las ciudades son amuralladas y muy fuertes, ¿qué dijeron? No vamos a poder con ellos. No vamos a poder subir, no vamos a poder conquistar. Son gente fuerte, gente gigante, es una tierra que consume a sus habitantes. Hay muertos en cada esquina. En cada ratito, fulano de tal murió, vengan al cortejo. Así anuncian. Y estaban ocupados en ¿qué? En enterrar a sus muertos. Y no se dieron cuenta que hay dos espías explorando la tierra, espiando, a ver dónde está el punto débil, cómo es la gente fuerte o débil, de dónde es el mejor lugar para atacar. ¿Podemos? ¿No podemos? ¿Qué vamos a hacer? Entonces este reporte tenían que llevar ¿a dónde? Al campo de Israel, con Moshe Rabbeinu, ¿verdad? ¿Qué es el papel de un espía? Informar solamente, traer un papel, reporte, aquí está, Moshe Rabbeinu, toma. El papel del espía es también analizarlo, ¿no? Hay gente experta, hay gente especial que sabe, ¿verdad? Experta en eso y sabe interpretar las cosas. Si hay aquí un lugar débil, vale la pena atacar acá, o no acá, o allá, o con flechas, o con caballos, o cómo vamos a atacar, con piedras, qué vamos a hacer, mandar primero otro grupo de gente, otro batallón, ¿cómo vamos a hacer todo? No te incumbe a ti. ¿Qué hicieron ellos? Metieron la cabeza en las cuentas de donde no tenían que meter. Empezaron a opinar, empezaron a decir, no vamos a poder. ¿Tú qué? Tu misión nada más fue a explorar, traer el reporte y vámonos, vete a tu casa, descansa, ve a disfrutar tu familia. No, señor, no te metas tu cabeza en cuentas ajenas, no te pongas el sombrero del otro. Ese es el error más grave, pero ahorita vamos a hablar del error todavía más grave, más fatal,
que cometieron los espías. Pero ese es el punto que estamos hablando, de que de falta de conocimiento del papel que, a donde fueron lo que mandaron por ellos, ¿sí? De retraer solamente el reporte y los puntos débiles del país y punto, y nada más, no más. Y ya con eso cumpliste tu misión. Pero ellos, al cometer el error de meterse en cuentas ajenas y empezar a opinar, empezar a dar consejos, olvídate, ya se arruinó toda la misión, ya se echó a perder toda la confianza en ellos, ¿sí? Y ese fue que destruyó al pueblo. ¿Por qué? Porque hasta la fecha estamos pagando. Hasta la fecha tenemos el llanto gratuito que lloraron en el desierto. Hasta la fecha tenemos en la noche de Tisha B'Av, que ya viene unos 2 meses, menos de 2 meses, ¿sí? Y a llorar y lamentar la destrucción de los 2 templos, y el exilio y las matanzas y todas las cruzadas que usaron de eso. La expulsión de Inglaterra, la expulsión de España, todo sucedieron en el día de Tisha B'Av. El rompimiento de los cristales, la noche de ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Cristales rotos, exacto. Sí, cuando fue también en Tisha B'Av, todo sucedió en este día que ya estaba destinado a día de desgracias por el pueblo judío. ¿Sí? Son meses que están según la Kabbalah, en las manos en el poder de Esab, ¿sí? De los instintos malos, no en los instintos buenos, no en la parte de la pureza, sino en la parte de la impureza, que ellos tienen el dominio en estos 2 meses, que es Tamuz y Ab. Estos 2 meses son muy peligrosos, hay que tener, justamente toca vacaciones, mucha gente se va de viaje, hasta alajot estrictas, leyes estrictas existen en eso, ¿sí? Como, o sea, no hay que nadar en el mar, muchos casos de gente que se ahoga en el mar, o gente que se ahogan en la alberca, niños más que nada, bebés que se ahogan en la alberca, suceden en estos días de 3 semanas difíciles que empieza desde próximo Shabbat, que es Rosh Chodesh, Tamuz, ¿okay? De todas formas, no es el tema. El tema, regresamos otra vez al tema, que es el Shema Israel, que nos demuestra que es la creencia en un solo Dios, y eso es lo que confiamos en Dios con los ojos cerrados. Depositamos toda la confianza en Él, que Él sabe lo que hace, mucho mejor que nosotros, ¿sí? Y todo lo que hace es para bien. Ese es el Shema Israel, ¿ok? Si hasta aquí hay alguna pregunta o duda. También representar la letra Shin. La letra Shin, sí, también, pero la letra Shin, ¿qué significa? Shakal, sí. Bueno, el nombre de Dios también. La letra Shin, más que nada, representa lo que es también los 3 ramos de Abraham, Isaac y Jacob, ¿okay? Porque la Shin se escribe con 3 rayas, ¿sí? 1, 2 y 3 de esa forma, igual, ¿sí? También representa lo que es Shabbat, lo que es Shalom, paz, todo eso también, ¿okay? Cuando la persona confía en Dios, entonces vive en paz, vive más tranquilo, obviamente, ¿no? Porque si no, entonces hace corajes y se enoja y se exalta y insulta o sale a pelear o pegar, ¿sí? Entonces cuando uno confía en Hashem, que Él sabe lo que hace mejor que uno, entonces vive más tranquilo también. Su vida es más pasiva, más tranquila, ¿no? O sea, no, una pareja vino justo la semana pasada a hablar conmigo del tema de los problemas conyugales, matrimoniales entre ellos, y una de las reclamaciones, o sea, las quejas de la mujer a su hombre era que es muy impasivo en el camino. Siempre cuando alguien lo rebasa o alguien le toca o o no lo puede dejar pasar, así en el camino, pues la persona siempre tiende a tocarle y aventarle, no tomates, sino verbalmente, aventarle cosas, palabras, ¿sí? O insultos, o tocarle como si fuera una fiesta todos conocen el himno de la gente nerviosa y enojada, ¿sí? Y le dije, vas a acabar al final debajo de la tierra a 4 metros, no, lástima,
no quieres papá para tus hijos, aquí en México es peligroso. O sea, una persona loca te saca una pistola y acaba con tu vida. ¿Qué te pasa? O sea, no que lo hace demasiado, o sea, en una forma muy brava, ¿sí? O sea, no, entonces hay que ser más pasivo en la vida. Si tú sabes que ya estás destinado a la hora que vas a llegar y sales con tiempo previo, ¿sí? O suficiente para llegar, y sabes que la mercancía te va a llegar a tiempo, que Hashem ya decidió, y el pago también te va a llegar cuando Hashem decide, entonces ya no insultes al proveedor, no insultas al cliente, y no te enojas cuando la secretaria llegó tarde. Bueno, obvio que tienes que ponerla en su lugar, pero todo con una forma pasiva, una forma más tranquila, tomando en cuenta que todo viene de él, que viene de Hashem. Entonces, ¿de qué estás enojado? Si la comida no está preparada, si la comida está salada, si la mujer no está lista cuando vas a un evento y tarda 2 horas en vestirse porque no tiene que poner. Entonces, hay que tener paciencia en la vida, y la paciencia es la emuná en Hashem, la emuná que todo en su momento. Y vamos a hablar también, el segundo tema es justamente eso. Entonces, ya hasta aquí.